Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con las conferencias nacionales en este ciclo, precisamente con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, la cual tengo el honor de presidir. Y hoy estamos de fiesta porque está con nosotros, ya lo verán, un extraordinario jurista que tiene, sobre todo, una persona que ha tenido un bagaje en el sistema interamericano que les va a dar con algunos de los que ya han participado, luz en este tema, y él es el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Alejandro, fíjate que te hemos designado miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y pues nos da mucho gusto por tu calidad moral, por tu capacidad, por lo que has generado y lo que has venido gestando doctrinariamente en muchos temas, entre ellos la justicia militar. Y bueno, agradecerte que estés en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, de la cual pues, ya eres parte, querido Alejandro. Muy amable, bien recibido y por supuesto muy distinguido por esta, pues bueno, por esta oportunidad y sobre todo por permitirme sumar a digamos, gran grupo de juristas nacionales e internacionales. Pues el doctor Alejandro Carlos Espinosa tiene un vasto currículum, ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos muy importantes que después han sido elementales para la configuración del derecho en el Estado mexicano, en los casos Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología, es doctor en Política Criminal con mención honorífica, tiene el doctorado, es doctorando por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho Procesal Penal, también con mención honorífica. Maestro en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Profesor por oposición de Derechos Humanos y Derecho Militar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de diversas obras y ha ocupado cargos de dirección en la Procuraduría General de la República. Fue investigador en el Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Preside el Consejo Editorial de la revista especializada en Criminología y Derecho Penal, Criminogénesis, aparte de esta formación que tiene y todas estas participaciones que tiene Alejandro, también en la Policía Federal fue coordinador de la División de Inteligencia y se desempeñó como director general de formación y profesionalización del sistema de desarrollo policial. Es decir, tiene una gran formación y una participación que vamos a ver más adelante y que quiero más que ponderarla, establecer algunas bases que se sentaron con algunas de las participaciones que ha tenido Alejandro Cárdenas en este tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Alejandro, hoy abordarás el tema de las fuerzas del orden y la disciplina, análisis de su regulación jurídica en México, sobre todo en un momento que se ha generado un gran debate, ¿no?, en este tema, por visiones constitucionales, por visiones en cuanto a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por eso, primeramente, quiero preguntarte, ¿a quiénes podemos considerar como fuerzas del orden y a quiénes podemos considerar como fuerzas de disciplina, Alejandro? Pues bueno, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la invitación. Sí, a mí me parece que la pregunta, Jesús, es muy pertinente, porque en veces no se tiene claro quiénes son fuerzas del orden, quiénes son fuerzas de la disciplina. En cuanto a las fuerzas del orden, yo solamente señalaré de manera puntual que están establecidas en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, precisamente las policías. Y la función de investigar, de perseguir por parte de las policías los delitos, ¿no? Y en ese sentido, las fuerzas del orden son todas las policías. ¿Y cuáles son las policías? Las municipales, las estatales, y bueno, la federal es oportunidad, hoy Guardia Nacional. Digamos que son el cúmulo de instancias del Estado responsables de investigar y perseguir los delitos por disposición de la Constitución. Porque a veces, y esto es muy común, que dicen, mira, el policía, bueno, no, son policías quienes dependen del Estado y no, por ejemplo, la seguridad privada no es policía, ¿no? Esto hay que dejarlo bien claro, ¿eh? Es un tema muy importante, porque por su vinculación con el Estado. Ellos son fuerzas de la disciplina y tienen una tarea del orden, y tienen una tarea muy importante que es precisamente preservar el orden público y la paz social como, digamos, como su génesis, como su naturaleza fundamental. Y sobre todo, yo me permitiría decir que los policías son, digamos, que una autoridad política que tiene esta vinculación
de carácter fundamental pues propiamente con los ciudadanos, ¿no? Y las fuerzas de la disciplina están integradas por las Fuerzas Armadas mexicanas. En este caso yo lo diría con mucha puntualidad, si me lo permites, Jesús. Claro que sí. Por supuesto, el Ejército, fundamentalmente, pero también la Armada de México y también la Fuerza Aérea, ¿no? Estas en su conjunto constituyen a las fuerzas de la disciplina. Anteriormente, también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalaba a la Guardia Nacional, que como bien sabemos, con la reciente reforma al texto constitucional, dejó de ser una fuerza perteneciente a las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, no operó nunca así, simplemente estaba de jure, más no de facto, o sea, estaba en la Constitución, no operaba como tal, y con la reforma constitucional pasa a ser precisamente esta fuerza intermedia de seguridad ciudadana hoy, ¿no? Que constituye hoy también fuerza del orden y no de la disciplina. Y en este decreto que acaba de publicarse hace unos días, que ha generado muchísima, pues sobre todo muchísimo debate, Alejandro, y tú como experto en este tema, porque luego llueven ideas, pero no hay el área del tema del expertise. ¿Tú consideras adecuado el marco regulatorio que se está dando a las Fuerzas Armadas? Yo haría una primer precisión. Sí. El decreto no viene a constituir una sorpresa, toda vez que formaba parte de un transitorio, pues obviamente cuando se expide el nacimiento de la propia Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional ya había considerado esta idea como parte de la implementación del modelo. Creo que, y lo voy a decir con una frase que no es mía, pero me gusta y quisiera usarla, ¿no? Fuerzas Armadas siempre cerca, siempre lejos. ¿Qué quiero decir con esto? Las Fuerzas Armadas siempre han estado cerca del tema de la seguridad pública, por una razón muy sencilla. Las policías de todos los órdenes de gobierno, ¿no? Son instituciones, en cierta forma, perdón por la expresión, no es en el sentido peyorativo, es en el sentido ilustrativo, ¿no? Militaroides, esto es, están construidas a imagen y semejanza de las Fuerzas Armadas con otra función constitucional. Esto es, su base es la disciplina, su base es el servicio, su base es la obediencia, su base es piramidal y jerárquica, y tiene, por supuesto, una lógica de ascensos, recompensas, grados, arrestos, no sé. Es como muy parecido doctrinalmente, pero en el punto de vista de su esencia ideológica y legal, pues son diferentes. O sea, son diferentes en cuanto a su función constitucional. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro, ¿qué se debe entender por la condición jurídica de los militares? Esto es algo bien interesante. Qué bueno que haces esta pregunta, porque a veces hay mucha, digamos, que duda o confusión respecto de esta parte, ya que se estableció en la pregunta anterior, y gracias por haberla hecho, ¿quiénes son militares? Yo quiero decir que la condición jurídica de los militares es la condición especial que tiene el militar por el simple hecho de ser militar. ¿En qué va a impactar la condición jurídica de los militares? Bueno, en el ámbito competencial y en el ámbito jurisdiccional. Esto es, ¿quién los va a investigar? ¿Quién los va a perseguir? Yo quiero precisar también que los únicos tribunales que existen en el sistema penal, en el sistema militar, son los penales. O sea, cuando hablamos de tribunales militares, hablamos de tribunales penales. Y cuando hablamos del modelo de justicia militar, es de un modelo de sistema de justicia penal, fundamentalmente, aunque también existe un disciplinario y existe un orgánico administrativo, existen otros, y uno de seguridad social, etcétera, pero digamos que en el ámbito que nos compete en este análisis, ¿no? Tendríamos que decir que existe un sistema de justicia penal militar a imagen y semejanza de los modelos de las procuradurías de los estados o de la federación. Esto es, hay una policía militar, ¿no? Hay una fiscalía hoy, antes procuraduría militar, hay un modelo de justicia judicial o jurisdiccional, en este caso, yo ahorita quisiera yo abundar, si me lo permites, en esta diferenciación entre lo judicial y lo jurisdiccional.
y un modelo de ejecución de sanciones. Entonces, en ese sentido, yo lo que diría es que digamos, la condición jurídica de los militares es esta condición jurídica especial que impacta fundamentalmente en lo penal, pero que puede impactar en otros ámbitos. Y la referiría muy brevemente, ¿no? Por ejemplo, pensar un militar en servicio en una condición jurídica especial. ¿Por qué? Porque va a generar una atracción de investigación, persecución distinta, juzgamiento, a de que fuera un militar franco. Es otra condición jurídica, ¿no? Porque el militar que está franco no es que deje de ser militar, pero tiene una condición de hombre libre y es tratado por las normas civiles como a ti o como a mí, Jesús. O sea, simple y sencillamente la diferencia es que tiene una condición. Y si está de vacaciones, también tiene una condición jurídica especial. Ah, pero si está procesado, tiene otra. Y si está sentenciado, tiene otra. Y si está comisionado, tiene otra. O sea, sí es bien importante esta parte. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la norma de aplicación y con, obviamente, con la certeza jurídica. Entonces, creo que es muy importante, sobre todo ahora que, que estamos en yo diría, en este tránsito de formación institucional de gran importancia para el Estado mexicano, que es la conformación de nuevas instituciones, como es el caso de la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, pues evidentemente, tiene una conformación muy interesante. De Policía Federal, sí, un 20%, pero mayoritariamente pues de miembros de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército. Entonces, lo que yo quisiera aquí precisar es que la condición jurídica de esos militares que dejan de ser militares o están comisionados, habría que analizar las condiciones específicas de cada caso, ¿no? Pues bueno, están sujetos a las leyes federales. ¿Me explico? Claro, también habría que hacer algún acotamiento, alguna puntualización respecto a esta idea que todos ya conocemos a partir de la sentencia del caso Rodilla Pacheco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que viene a ratificar el caso de la sentencia de Inés Fernández, de Valentina Rosendo, incluso de Campesinos Ecologistas, donde Eduardo Ferrer estuvo digamos que como juez ad hoc en ese momento, antes de ser juez permanente de la Corte, ¿no? Yo diría que lo que se establece ahí es precisamente que siempre que esté involucrada una víctima civil conocerá del caso de la autoridad federal. O sea, esta idea de que nunca más una institución militar investigue y persiga, ¿no? a y juzgue en su caso, que nunca hemos tenido ese supuesto, porque llegado el caso tendría que haberse dado un juicio, ¿no? A quien tenga calidad, por ejemplo, de militar, y ellos tienen naturaleza, digamos, que jurídica de militar como institución. Entonces, para garantizar, y irnos un poco acercando a algo que quizá todavía no se desarrolla con mucha fuerza, por lo menos en México, que es esta visión del juez independiente. Fíjate qué interesante ver este tema de la condición jurídica de los militares y que precisas tú, porque sobre todo algo que venía señalando Alejandro y que es muy valioso esta conferencia, este documental, que va a estar presente en toda América Latina y en parte de Europa en clases de posgrado, incluso algunos tribunales, cortes, salas constitucionales, y va a servir mucho de referencia, como tu trabajo ha servido mucho en el sistema interamericano de derechos humanos, mi querido Alejandro, pues para entender, ¿no? Porque generamos lo que decimos, esa lluvia de ideas y demás, pero hay que tener un conocimiento profundo como el que tú tienes. Entonces, la verdad, estamos muy contentos de tu participación en este ciclo de conferencias. Alejandro, ¿cuál es el fundamento constitucional de las fuerzas del orden y la disciplina, respectivamente, en materia del sistema de justicia penal? Tú ya adelantaste algo, pero para precisarlo. Yo diría que, bueno, el sistema prácticamente, por ejemplo, para las fuerzas del orden, que serían las policías, pues la regulación o el sustento básico tiene que ver con dos numerales muy importantes, bueno, con muchos más, ¿no? Pero yo me ceñiría en dos que son como los pilares del sistema y de la funcionalidad, y diría el 21 constitucional, que establece obligaciones idénticas para las policías sin hacer distingo de los foros de competencia, simplemente habla en genere de las policías, y obviamente del 123 apartado B, que establece precisamente que los policías
en semejanza, volvemos a la idea esta de la semejanza, en donde lo subo yo a la visión un poco de los militares que desde siempre se han regido por sus propias leyes, ¿no? Entonces, aquí hay un reclamo permanente ya de mucho tiempo, que se ha venido particularmente vinculando con esta idea que se ha impulsado muy fuertemente de manera afortunada en el Estado mexicano, de la presunción de inocencia, siguiendo los criterios americanos, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, del Tratado Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? De la presunción de inocencia como base no solamente del debido proceso en el marco penal, sino de todos los debidos procesos, ¿no? Entonces, en ese contexto yo pensaría que ahí existe una deuda de carácter legislativo, una reforma que tendrá que darse no sé cuándo ni cómo, ¿no? Pero tendrá que darse en favor de los policías porque quedan como en un estado de indefensión cuando acreditan no haber tenido participación o no haber tenido responsabilidad, pero ya fueron removidos mediante un procedimiento de remoción, ¿no? En donde pues ya no hay posibilidad a que regresen a su fuente de trabajo. Entonces, esa parte me parece que también es una parte importante en las instituciones del orden, donde para que tengamos policías fortalecidos, yo creo que hay que regresarles la seguridad jurídica. Ese es uno de los grandes pendientes, ¿no, Alejandro? Yo lo vería así, como un pendiente de carácter legislativo, que hay que reformar precisamente el texto constitucional, ¿no? Para buscar pues este equilibrio. El gran problema, mi visión muy personal, Jesús, lo digo en la universidad, en la UNAM, donde tengo la oportunidad de participar con mi clase de Derechos Humanos, el gran problema es que siempre nos estamos moviendo entre dos extremos, entre el control y el garantismo. ¿Qué pasa si me aproximo demasiado al control? Voy a violar sistemáticamente los derechos humanos. ¿Qué pasa si me aproximo demasiado al garantismo? Voy a perder el control, que también es muy grande. Entonces, ¿en dónde está la parte, digamos, que central o la parte nodal de esta idea? Pues yo la vería básicamente en profesionalizar a los actores del sistema. O sea, sí les tengo que dar más derechos, pero sí tengo que en esa proporción profesionalizarlos. ¿Para qué? Para que no se den los excesos, para que no se den los abusos. Que dicho sea de paso, las instituciones de policía han mejorado de manera importante, ¿no? Y yo diría que en lo general, a través del trabajo de los organismos no jurisdiccionales de derechos humanos, de las comisiones de derechos humanos. A mí me parece que las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional en su oportunidad, ¿no? Particularmente estas que denominaron genéricas sobre detención arbitraria, sobre abuso de autoridad, etcétera, han servido de modelo de capacitación para los cuadros. Claro, el gran problema es que pues, son demasiados policías. Por ejemplo, yo pensaría, en una pregunta así que no me hiciste, pero yo me auto hago, ¿no? Te haces solo. Sí. A ver, tendríamos que decir esto, mi querido Jesús. O sea, ¿qué hay más? ¿Policías o militares? Y yo te tendría que decir que hay más policías. Entonces, seguramente ahí me dirías, entonces, ¿por qué los militares tienen que hacer parte de la chamba de los policías? Ah, pues precisamente es el tema de la formación y de la profesionalización, ¿no? Que bueno, que es un tema amplio. Y en cuanto al aspecto del marco normativo constitucional de los militares, pues es como muy interesante verlo en dos sentidos. Es el 21 constitucional, por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con investigación, tiene que ver con el tema de persecución, y el 13 constitucional. Y yo diría algo adicionalmente importante, ¿no? La naturaleza jurídica de los tribunales militares. Los tribunales militares, curiosamente, no pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Son formalmente administrativos y materialmente jurisdiccionales. Desde mi punto de vista, en contravención de lo que dice el artículo 21 constitucional en su parte conducente, donde establece que la imposición de las penas es una facultad exclusiva de la autoridad judicial, pero esta no es judicial, es jurisdiccional. Entonces, ahí tenemos un tema importante que quizá, y eso yo lo refiero un poco en
en el voto concurrente que hice en estos dos casos. Lo vamos a ver después, Alejandro. Un poco esta idea de mutar los tribunales militares al Poder Judicial de la Federación. Esto ese es un tema muy interesante y que no tiene que ver con meterte con la parte del fuero. ¿Por qué? Porque el fuero tendría que ver con la investigación. A modo de lo que hace las propiedades de las entidades federativas, a modo de lo que hace, digamos, que la Fiscalía General de la República, que hacen su investigación autónoma, ¿no? Ya incluso como fiscalías autónomas, la gran mayoría en el país, y ya dejan su tarea en esta división de poderes al juez, ¿no? Para que haga digamos que su chamba, perdón por la expresión, ¿no? Hagan su tarea, ¿no? Con base en estricta legalidad. Eso es lo que yo vería. Perfecto, Alejandro, fíjate qué interesante, ¿no? En este estándar ya metido mucho en el tema del debido proceso y vamos a continuar en ello. Y fíjate que qué bueno que abordaste todos los temas del garantismo y todas estas cuestiones encontradas, porque en este congreso que nos privilegias en participar, pues va a haber algunos de los expositores a nivel también internacional. Por ejemplo, está el padre del garantismo en América Latina, Adolfo Alvarado Belloso, que participa con nosotros, está Jorge Banossi, ya estuvo Alberto Binder. Y entonces vamos a encontrar todos estos temas complementados con gente como tú a nivel nacional, que nos va a dar sobre todo todas las vertientes, ¿no? Para que de alguna manera todos los juristas de América Latina y parte de Europa que nos siguen, pues tengan toda esta información muy vasta que al final va a estar en una biblioteca virtual, ¿no? Y que vale mucho la pena. Sí, genial. Sí. Alejandro, continuando con este tema, y vaya, el tema del debido proceso y todo este tema del expertise que tú tienes, ¿qué importancia tiene el juez natural en la función jurisdiccional militar? Yo digo que toda, y yo digo que existen buenas intenciones y se han hecho buenas acciones por parte del Estado mexicano en esta transformación. Cuando se emite una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo pienso que más que pensar en esta idea de que sentaron al Estado en el banquillo de los acusados, hay que verlo como un espacio de oportunidad para mejorar los procesos y el diseño normativo y el diseño institucional. ¿Qué te diría yo con base en esta cuestión de la justicia militar y el juez natural? Bueno, que realmente no se ha cumplido. Porque si nosotros vamos un poco a lo que la jurisprudencia ha establecido reiteradamente en múltiples criterios de la Corte Interamericana sobre las características o los atributos del juez natural, tendríamos que encontrar que se trate de un juez independiente, imparcial, autónomo, profesional e inamovible con motivo de sus determinaciones. Ya se logró un primer avance, un primer progreso que yo considero muy importante en esta publicación del Código Militar de Procedimientos Penales del 2016, que tiene una congruencia, evidentemente, con la reforma constitucional de 2008 y la vacatio legis de los 8 años para el término del 2016, donde no podría quedar digamos que en contrasentido la visión de la justicia militar, que ya venía haciendo cambios muy importantes desde 2014, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco, pero que el legislador aprovechó y fue más allá. A mí, por ejemplo, me parece que sí fue importante, por supuesto, dar cumplimiento en todos los aspectos, o en algunos de los aspectos a la sentencia del caso Radilla, particularmente en el construimiento del foro de guerra y la protección de las víctimas civiles, pero a mí me pareció muy importante haber modificado el artículo 102 del Código de Justicia Militar, en donde se presume la inocencia después de 80 años de haber presumido la culpabilidad desde la creación del Código de 1933, que entró en vigor en 1934. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo digamos, que una transformación de un modelo penal endurecido, ¿no? Que tenía poco cuidado en los derechos del procesado. Digo poco cuidado porque, bueno, pues si hay algo difícil en la vida es demostrar la inocencia, ¿no? Por algo la carga de la prueba siempre recae en el Estado, ¿no? Y evidentemente la persona pues tiene derecho a una defensa adecuada. Entonces, ahí había un tema muy complicado, ¿no? Que ya se corrigió. Y volviendo al tema del juez natural, yo te diría otra cuestión que me parece muy importante, querido Jesús. Me parece muy significativo y trascendente que hayan desaparecido los consejos de guerra. Digo desaparecido entre comillas, ¿por qué? Porque como tú sabes, las reformas
legales en materia procesal o procedimental no aplican. Esto es, todavía van a existir consejos de guerra ordinarios hasta en tanto el último delito que se cometió antes del 2016 no prescriba, ¿no? Pero ya son menos. Esto es, hacia el futuro, ¿no? La gran mayoría de juicios, o todos los juicios, tendrán que seguir, no quiero decir, porque no lo es además, que se trate de un copy-paste del Código Nacional de Procedimientos Penales, no. Se trata de un ajuste, una adecuación y una observancia de los principios y de los lineamientos que establece el Código, que establece la Constitución, y por eso surge el Código Militar de Procedimientos Penales, en donde hay ya 3 jueces, juez de control, juez de juicio, ¿no? O tribunal de juicio y juez de ejecución de sanciones. Y entonces los principios rectores del sistema penal acusatorio o adversarial, como le queramos decir, ¿no? Están ya en la justicia militar. Entonces ahí yo veo un progreso. Pero veo ese progreso, sí, con el tema de la profesionalización, pero solamente veo la profesionalización. ¿Por qué? Porque antes los jueces pues eran legos jurídicamente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? No eran licenciados en Derecho, no eran peritos en Derecho, simplemente eran militares versados en su expertise, que desde luego era muy alto, como todos los militares de altos niveles. Son personas muy preparadas, pero no eran abogados. Y tú sabes que hay que saber, que hay que conocer de hermenéutica, de sistemática, de jurisprudencia, de interpretación jurídica, de muchas cosas para poder decir el derecho. Esto es para hacer función judicial. Entonces, en este contexto, pues bueno, los tribunales eran pues, prácticamente de conciencia. Y los tribunales de conciencia, pues desde mi particular punto de vista, se apartan, ¿no? Considerablemente del acceso a la justicia, del debido proceso, del juicio justo, y no sé, de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, esta transformación ha tenido ese base. ¿Qué nos falta? Nos falta la independencia, que viene ligada a la imparcialidad. ¿Por qué? Porque a ver, si lo nombra el señor secretario de la Defensa Nacional, es el responsable de nombrar a los magistrados, a los jueces y al presidente del tribunal, pero también es el responsable de nombrar al fiscal, pues bueno, ahí tenemos un problema. No tenemos esa independencia y bueno, luego entonces no está garantizada esta, digamos, que autonomía. Ahora, no digo que necesariamente se tenga que viciar la decisión, no, pero está en riesgo y lo dice la jurisprudencia, ¿no? Y ahora, otro aspecto que me parece muy importante es la inamovilidad. Esto es, al no ser autónomo o pertenecer a un poder distinto, pues lo puede poner y lo puede quitar a discreción el secretario, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? Claro. Pues, estas visiones, pues se han venido logrando, se han venido transformando de una manera interesante. Esto es, también ha habido pues la introducción, hay que decirlo así, en el Código Militar de Procedimientos Penales y en el Código de Justicia Militar de los derechos humanos, de los derechos de la víctima, etcétera. Pero esto es algo gradual y es algo sistemático. Tenemos que llegar a un punto en donde, en efecto, los tribunales militares migren al Poder Judicial de la Federación, como ha ocurrido en otras latitudes, por ejemplo, en Brasil. Perfecto, sí, qué bueno que hablo precisamente de este tema tan importante dentro del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, del juez natural, imparcial e independiente, y que vas a tocar tú ahorita algunas sentencias y casos que conoces en esencia, que estuvo también por ahí el caso Apis contra Venezuela y el Castillo Petrucci contra Perú, que fueron también determinantes. Pero en esto que platicas, por ejemplo, Alejandro, a veces el miedo, por ejemplo, dicen, el nivel de impunidad en la justicia militar es mínimo y en la justicia ordinaria, la cotidiana que conocemos nosotros, es altísimo. Entonces, ¿tú qué podrías decirnos que muchas veces que ese es el argumento que se tiene, ¿no? Tú ya hablaste del tema de expertise, el tema del conocimiento, de ser verdaderamente un perito en el derecho. Tú esta justificación que hace en ese sentido, ¿qué podrías decirnos, Alejandro? Voy a tratar de ser equilibrado en mi posicionamiento, porque siempre he estado en favor de las instituciones del Estado, ¿no? Pero a mí me parece que ese argumento no alcanza. Y voy a decir por qué no alcanza. No alcanza porque simplemente es un tema de números. O sea, ¿de cuántos militares estamos hablando? O sea, el total de militares entre
no sé, no tengo el dato preciso, ¿no? Pero no creo que sumada Marina más el ejército alcancen ni siquiera los 500,000 personas, ¿no? Los 500,000 elementos. Y si me preguntas, no tengo tampoco el dato preciso, pero más o menos como todos lo tenemos in genere, ¿no? O sea, estamos hablando de que la población del país es de 123 millones de personas. Entonces, entre dos universos como esos, pues las realidades tendrán que ser diferentes. Además de que hay una cuestión que Prados en España le llama la tercera vía, que me parece algo muy interesante, de cómo los militares se mantienen apegados, porque sí en muchos casos, por supuesto, son los menos, ¿no? Los que se desvían de la norma, de la legalidad, que tendría que ver con el derecho disciplinario militar. Al militar todo el tiempo lo están corrigiendo. Si se sale tantito de la vía, véngase para acá y está usted arrestado, ¿no? Y véngase para acá y está usted en el consejo. ¿Sí me explicó? Y es más, y si me apuras, hasta pueden procesarlo, ¿no? Por una cuestión que podría ser menor, por ejemplo, para nosotros los civiles. Voy a poner algo muy sencillo. Vamos a poner, alguien abandona el servicio sin justificación. Wow, se verá un proceso penal. Alguien desobedece al superior sin justificación. Wow, se verá un proceso penal. Y si un civil, tú o yo, y si estamos trabajando en la administración o donde estamos trabajando, ¿no? Desobedecemos a nuestro jefe, pues sí vamos a tener una consecuencia, por supuesto. O si abandonamos el servicio y decimos, bueno, hoy en la tarde no regreso. Bueno, pues esa tarde, pues sí te van a lo mejor a molestar, te van a regañar, te van a llamar la atención, etcétera. Pero no va a pasar a un tema de un procedimiento penal, ¿me explico? O sea, de ese nivel es el endurecimiento, y esto me estás haciendo recordar lo que decía el antiguo Código de Justicia Militar. Digo antiguo porque tuvo la reforma muy importante de 2014, se sigue llamando Código de Justicia Militar, pero digamos que ya ahora no tiene toda la parte procesal que pasó al Código Militar de Procedimientos Penales, y tenía un latinajo, las letras iniciales corresponden a un latinajo que decía TMQT, ¿no? El temor mantiene quietas a las turbas, claro. O sea, ¿quién quiere ir a un proceso penal? Pues nadie, ¿no? En esa razón, y por eso el tema de la pena de muerte, que como bien sabes, como constitucionalista reconocido que eres, en 2005 hubo una reforma muy importante, el artículo 22 constitucional, y dentro de las cosas más trascendentes que ocurrieron fue, digamos, que la supresión de la pena de muerte del artículo 22 constitucional y consecuentemente la reforma a más de 160 tipos penales que preveía el Código Civil Militar, que tenían reservada la muerte para quien realizara esas conductas. Y bueno, desde mi particular punto de vista, sin mayor análisis, ¿no? Y no sé, quizá por desconocimiento o falta de compenetración con el modelo, se determinó legislativamente que todas aquellas penas que merecían muerte merecerían penas entre 30 y 60 años de prisión, lo cual me pareció un poco abrupto, por lo decirlo menos, ¿no? Pero sí por ahí viene la cosa, ¿eh? El tema va por ahí. Claro, gracias Alejandro. Sí, vaya, interesante en esto, ¿no? Que nos vamos hasta los estándares del artículo 4 de la Convención, que bueno que haces mención, tú como un amplio conocedor del sistema interamericano. Y antes de entrar a la última pregunta, Alejandro, y sí que no eres vanidoso, pero ha sido muy importante tu participación. Quiero preguntarte desde tu elección, tu participación, tu voto, en relación primero al caso Valentina Rosendo Cantú, por favor, me gusta, a título personal, lo que correspondió hacia ti. Yo quiero hacer un comentario, y bueno, y sobre todo, pues de mucho respeto a las víctimas, a Inés, a Valentina, por supuesto, que mi consideración más amplia y absoluta. Pero yo considero desde el punto de vista técnico que el caso de Inés y el caso de Valentina se debieron de haber acumulado, o sea, son muy parecidos, ¿me explico? Quizá en una sola sentencia se debieron haber resuelto. Esa es mi visión. Y en esa razón no tengo como una posición de uno o de otro estrictamente, sino lo que hice fue un voto en donde amalgamo los dos y hago un planteamiento genérico
en 11 puntos muy, muy sencillos, ¿no? En donde, bueno, se establece primeramente el alto grado de vulnerabilidad que ellas tuvieron por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas, por no hablar el idioma español, por tener tan alejados los servicios de justicia, de salud, etcétera. Toda esta parte del contexto por referencia, ¿no? Pero por otra parte, la gravedad de la conducta por parte de los agentes del Estado, porque como bien sabes, Jesús, en la justicia interamericana no se habla de servidores públicos, esos conceptos son como muy domésticos o muy correspondientes a los órdenes internos de los estados. Entonces se habla de agentes del Estado, y en este caso los militares eran garantes de proteger, ¿no?, a las personas, y que ellos hayan sido quienes hayan vulnerado, pues esto convierte el asunto como en grave, ¿no? De manera general, el punto que yo considero como importante y quizá lo que a mí me mueve a hacer este voto, pues bueno, fue precisamente un punto en donde yo discrepo. El voto es concurrente, pero hay un punto donde yo me separo de la sentencia. No es que la sentencia no tenga validez, tú lo sabes, o sea, lo que vale es la sentencia, el voto es un voto y es una opinión, ¿no? Claro. Pero donde yo me separo, ¿no?, de esa visión, tiene que ver precisamente con esta idea de la utilización sistemática de la violación, ¿no?, como un instrumento de atemorización para las mujeres, ¿no?, con el propósito de controlar los territorios. Yo no estoy de acuerdo, no creo, no digo que no ocurrieron los hechos, cuidado con esa parte, Claro. los hechos ocurrieron, entonces, o sea, pero yo creo que, y es más, no veo a los mandos militares diciéndole a las tropas, vayan a las comunidades, busquen mujeres y abusen sexualmente. Eso no lo veo. O sea, como un proceso de atemorización y de control, como ocurrió en otras latitudes, yo no lo veo en el caso. Y tan es así que no veo, otras sentencias, obvio es muy complicado sentencias, pero por lo menos denuncias, o por lo menos alguien más que diga, a mí también me ocurrió esto, y a mí también me ocurrió esto, y a mí también me ocurrió esto, ¿no? Esto sí, sino que lo veo como un hecho terrible. Quizá pudo haber existido disimulo, negligencia, o alguna otra cuestión, ¿no?, encubrimiento incluso, ¿no? Pero de ahí a que se hayan, digamos, hecho como una apología para la realización de las conductas, no lo veo, ¿no? Pues ahí separo esa parte, y creo que también es muy importante en ese voto señalar lo que ahora está ocurriendo, ¿eh? O sea, si se va a determinar que sean militares quienes tengan importantes participaciones en el tema de seguridad pública, es una decisión de Estado y es una decisión de políticas públicas que no está al alcance de los juristas y menos de los académicos modificar, ¿no? Pero lo que sí podemos decir, que me parece como muy importante, es el adoctrinamiento, la formación, la profesionalización, la capacitación, la preparación de quienes vayan a hacer, por ejemplo, las obligaciones o las funciones de primer respondiente. Porque como bien sabes, Jesús, el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé las obligaciones del policía. Y bueno, que no se llamen policías los miembros de la Guardia Nacional no quiere decir que no vayan a tener las funciones de policía ni las responsabilidades de policía, que además expresamente les mandata el artículo 21 de la Constitución. Entonces, y aparte sumamos esta idea que tú introducías al principio de la charla, ¿no?, del acuerdo de complementariedad, de apoyo, de coordinación, que tendrían en su participación las Fuerzas Armadas en su conjunto, cuando así se les requiera, pues tendríamos que pensar que al participar de esa manera, pues también jugarían un rol de primer respondiente. ¿Por qué? Porque lo que va a observar la Corte en un futuro, no va a decir, oye, fue la policía del Estado, fue la policía del municipio, o fue quién, ¿no? Y va a decir, fue un agente del Estado mexicano que tenía la obligación de cumplir con estas normas, ¿no? Obviamente, como lo sabes, internacionales, ¿sabes? Las internas, supuestamente, pues son precisamente para ser construidas conforme a ese estándar internacional, que es ahora el referente o nueva fuente constitucional de las normas internas del Estado. Yo así lo veo.
Perfecto. Alejandro, para cerrar, que es un tema muy importante en cuanto a esta incidencia, estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tema del procedimiento penal militar, ¿cuáles han sido las transformaciones más importantes del modelo procedimental penal militar a partir de las sentencias de 2009 y 2010 que ha dictado, ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, Alejandro? Primeramente, yo vería como el gran parteaguas, obvio, al caso Rodilla Pacheco, y de ahí te diría, los impactos, sin duda alguna, tienen primeramente constreñimiento del fuero de guerra. Posteriormente, presunción de inocencia. Que no lo dicen las sentencias, pero que son como, digamos, que como el alineamiento, ¿no? Que obliga a hacer en este estudio, yo diría prospectivo, retrospectivo, que obliga a hacer respecto a la normatividad militar, las sentencias de la Corte y también en el ámbito policial, en donde finalmente yo lo que veo es ahora tribunales pues más apegados, por lo menos en el diseño, ¿no? A al acceso a la justicia, a la posibilidad de defensas adecuadas. Veo también algo como un progreso importante en el Código de Justicia Militar, que me parece pues muy significativo, ¿no? La inclusión de todas estas visiones de protección a los derechos de la víctima, que pongas a la víctima al centro, ¿no? Que el militar, pues también descubra, porque esa es la otra parte que no se trató hoy, pues no importa, pero sí hay que decirlo por lo menos de pasadita, ¿no? Y los derechos humanos de los militares, ¿cuándo? También hay que mirar la otra parte que no se ha visto y que no alcanzó la sentencia porque no fue la naturaleza, pues lo dice el voto, ¿no? Los hechos marcan la litis, o sea los jueces no podían ir más allá de lo que estaban poniendo a su consideración. Había otras cosas que había que observar, que había que referir, que no se alcanzaron a referir. Y en ese sentido yo diría que sí tenemos que pensar, por ejemplo, lo diré muy rápido, ¿qué pasa con el juez natural ya no por atributos, sino por materia, ¿no? Cuando la violación a derechos humanos deviene de un militar contra otro militar. Por definición normativa, la competencia sería de un tribunal militar. Así lo dice, ¿no? O sea, lo que dice la norma es que siempre que esté involucrada una víctima civil, conocerá la autoridad civil penal, dice la Corte, ¿no? Nuestra Corte. Entonces, es que sería la federal. Pero ¿qué va a pasar en aquellos casos donde las violaciones a derechos humanos sean de militares contra militares? ¿En dónde están esos derechos humanos garantizados a los militares? Con base en el principio de universalidad, pensaría yo, ¿no? O sea, y con base en el por persona y con base en todo lo demás. Hoy no tenemos garantizado eso. Y si hoy, por ejemplo, ocurre un abuso sexual, que ha ocurrido, no estoy inventando, ha ocurrido un abuso sexual contra otro militar, ¿no? Soldado, por ejemplo. El asunto sería conocido por un tribunal militar. O los delitos que no tienen víctima, como por ejemplo puede ser el cúmulo de delitos contra la salud, fomento a la colaboración, yo no sé, cualquier tipo penal, ¿no? Donde no hay una víctima específica, o sea, que la víctima es la sociedad, se dice en el discurso legal, ¿no? La competencia sigue siendo en los tribunales militares. Entonces, ahí esa reforma está, desde mi punto de mira, incompleta, ¿no? Ahí lo vería yo ahí así. Y entonces, creo que otra cosa que suma y que suma muy bien es haber construido este sistema de justicia penal militar en donde se suprime el fuero, digamos, no el fuero, sino se suprimen los tribunales de conciencia, ¿no? O sea, a ver, lo diré muy rápidamente, el gran cúmulo de asuntos militares, penales, caían en los consejos de guerra ordinaria. ¿Por qué? Porque los jueces militares eran competentes para asuntos cuyo término medio aritmético era de 1 año o menos. Y los consejos de guerra extraordinarios, que eran para casos de la emergencia, eran muy extraños, ¿no? Entonces, la gran bandeja eran los consejos de guerra ordinarios, que se integraba por este grupo de personas que no eran expertas. Hoy tenemos personas expertas, hoy nos acercamos a la idea de juez natural
que ordena la Corte Interamericana, vamos en una ruta correcta y en esa perspectiva, pero todavía faltan cosas, pensaría yo. Fíjate que, por ejemplo, qué bueno que haces este análisis. Dentro de las líneas tiradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en más del 80% habla del debido proceso. Y estas implicaciones del artículo 8.1, 8.2, o sea, referido primero pues al juez natural, imparcial, independiente, a la presunción de inocencia, a las garantías mínimas. Y la justicia militar ocupa el cuarto lugar en esa incidencia. Lo importante es que las tres líneas anteriores están de alguna manera vinculadas en los casos. Por ejemplo, primero es el tema de la tortura y otro tipo de tratos. El segundo son las ejecuciones extrajudiciales y el tercero las desapariciones forzadas de personas, la desaparición forzada de personas. Entonces, de alguna manera, todo está vinculado con estas sentencias, Alejandro. Yo creo que ahora la reciente sentencia de noviembre de 2018, ¿no? Del caso Atenco, me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque también tira esa línea, como dices tú, robándote tus palabras, querido Jesús, tira esa línea de profesionalización para policías, uso Los de la estándares de fuerza. vigilancia, de ejercicio de efectividad, sí. Esa parte es como muy importante porque, pues bueno, ayer mismo o antier, no sé, en estos días pasados, vimos un tema terrible en Jalisco, ¿no? Y vimos otro muy complicado en el caso pues bueno, de la embajada, de los Estados Unidos mexicanos, etcétera. Entonces, sí hay, yo no diría brutalidad policial, pero sí diría, ¿no? Falta de profesionalización y manejo en algunas cuestiones. A ver, hay una nueva materia que se llama Derecho Operacional, que ha tenido mucho más impacto en otros espacios que en México, ¿no? En donde se establece un principio, ¿no? ¿Cuándo logras el éxito de una operación, ¿no? Cuando el último de tus hombres queda libre de responsabilidad jurídica y regresa sano y salvo a su casa. ¿Y cómo voy a lograr esto? Pues con profesionalización. Si yo lo aviento sin profesionalización, pues él se va a enrolar y va a violar uso legítimo de fuerza, manuales, principios, procedimientos, y después, cuando menos piense, va a estar involucrado en una carpeta de investigación, ¿no? Cuando en realidad lo que estaba haciendo es un cumplimiento de un deber, pero ese cumplimiento de un deber, si es bien defendido, se podría demostrar como un exceso. Pero si no es mal defendido, se va a ir como un delito doloso. ¿Me explico? Entonces, ahí hay un tema en donde también debemos cambiar esta idea de comenzar a defender a los policías, no por legítima defensa, sino por cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. Creo que también los policías, como los militares o como cualquier agente del Estado que tenga responsabilidades de garantizar orden, seguridad, etcétera, interior, lo que sea, no debe tener miedo. Debe actuar con fuerza, pero esa fuerza debe tenerla medida, graduada y con una alta responsabilidad. Si el policía tiene miedo, las cosas están muy mal. Un policía que no sabe cuidar a sí mismo no es capaz de cuidar a nadie. Un militar que no sabe cuidar a sí mismo no es capaz de cuidar a nadie. Esa es mi percepción. Sí, la legitimación de la fuerza hay que hacerlos entender la medida, ¿no? Porque también, pues, si no se hace nada, pues ahí ya viene una complicación para el Estado y evidentemente en un tema que es obligación del Estado y que quería responsabilidad internacional, el tema de asegurar lo que es la seguridad de las personas, ¿no? Y aquí, Alejandro, por ejemplo, hay uno de los temas de debate, el tema del principio de la utilización excepcional en temas de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas, que es también alguna de las cuestiones que se ha tirado en los estándares interamericanos, entre ellos la sentencia canese contra Paraguay. ¿Tú qué opinas? Con todo esto que se ha dado en la normatividad, ¿no se violenta en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la utilización de las Fuerzas Armadas? Esa pregunta es un poco complicada. Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista real. El tema de la seguridad en género es un tema muy práctico, ¿no? En donde el Estado tiene la obligación de responder y dar resultados frente a las situaciones. Creo que es deseable pensar en que el modelo, como está planteado de la Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no? Sí se dé en el contexto del relevo.
de ese relevo generacional. O sea, ¿qué se está pensando? Se está pensando desde lo que yo he visto, desde lo que yo lo he leído, lo que he podido advertir, es en el reclutamiento de civiles, ¿no? Y que esos civiles constituyan o construyan esa nueva institución llamada Guardia Nacional. Pero bueno, pues sí estamos en la circunstancia hoy de que, pues sí, de que está, digamos, que conformada en su gran mayoría por militares, no solamente en la parte de la operación, sino también en la parte de la estructura y en la parte del mando, ¿no? Entonces, este es el diseño institucional pues que se aprobó, ya está en la ley, ya está en la Constitución, ¿no? O sea, esta idea de si va en contra o no va en contra, pues tendríamos que cuidarlo, ¿no? A través de la observancia, la formación, la profundización, la capacitación y el respeto a los derechos humanos por parte de los integrantes, en tanto se da este proceso de construcción de la institución. Por supuesto, si a mí me preguntas cuánto tiempo va a tardar, pues es un tiempo que va a tardar mucho, ¿no? Va a tardar mucho tiempo, ¿por qué? Pues porque evidentemente basta leer la ley de la Guardia Nacional para que veas tú más o menos el tiempo que tardaría una persona en llegar a ser, por ejemplo, un alto mando, ¿no? Pero, bueno, y cierro con esta idea, si tú me lo permites así. Sí, claro que sí, Alejandro. El gran problema es la politización de la policía, en general, ¿eh? O sea, voy a poner un ejemplo que desde luego votos porque no sea así para el siguiente modelo, pero en 20 años que tenemos realmente de policía profesional, porque se habla de 101 años y que, pero bueno, ese es como un tema sin un diseño específico nacional, ¿no? Que es 1999, Policía Federal Preventiva. 2009, Policía Federal. 2019, Guardia Nacional. Esto es, procesos como de 10 años, ¿no? En donde, entonces, eso sí sería como muy preocupante, pues, porque sí tendrías ya instalada, por lo menos en ese periodo, ese desencuentro normativo del que hablabas, sí lo ibas a advertir como presente, y no un tema de tránsito, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque un problema que hemos tenido siempre, lo que yo he observado en materia de seguridad, es la parte de la transeccionalidad. O sea, se rompe todo. Se rompe y entonces esto está mal y ahora viene esto. ¿Sí me explicó? Entonces, recupero lo que había dicho hace un momento, un rato, ¿no? Buscar la manera de llevarlo a la ley y sacar al desarrollo policial de la parte política. El día que yo logre eso, estaré dando un primer paso gigante en esta formación y eso. Porque los militares lo tienen. O sea, para ser claros, o sea, no puedes comparar las instituciones policiales con las instituciones militares. Las instituciones militares tienen más de 100 años de fortalecimiento, de funcionamiento, de profesionalización. O sea, a mí me queda muy claro. Los militares son profesionales probados. El gran problema es que ellos son militares profesionales probados para otros temas, ¿no? Y estos son otros temas. Entonces, tendrán que desaprender y tendrán que aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar construido para destruir objetivos o para X o Y cosa que para pues para la construcción del tejido social, la proximidad social, la prevención, la investigación, el respeto del debido proceso, los derechos humanos y cuánta cosa que podría decirte. Perfecto, pues la verdad ha sido un privilegio, doctor Alejandro Carlos Espinosa, tenerte en este ciclo de conferencias nacionales e internacionales. Es muy importante tu participación, te lo agradecemos. Y bueno, le decimos precisamente al auditorio que vamos a generar algunas cosas muy importantes e interesantes después, que nos apoyará a participar Alejandro en temas, algunas mesas de análisis a nivel interamericano con el tema de justicia militar, que prepara, por ejemplo, Alejandro por México, algunas personas no sé, de Colombia, expertos en de varios países, y algunas mesas de seguridad, que bueno, Alejandro tiene un nivel de expertise importantísimo. Por eso nos da mucho gusto, Alejandro, el doctor Alejandro Carlos Espinosa, miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que hoy abordó el tema
de las fuerzas del orden y la disciplina, análisis de su regulación jurídica en México. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez y ser parte de esta estructura que hemos generado una gran sinergia, sobre todo para estructurar la academia, la dialéctica cognitiva en el ámbito jurídico, y que a final de cuentas nos permite estar perfectamente unidos tanto en Europa como en América. La verdad, muy contento de haberme permitido en el foro expresar estas ideas que bueno, espero sumen a todo el estudio y el desarrollo que has venido muy bien liderando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Despedimos esta conferencia nacional. Estuvimos con el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Continuamos con la siguiente.